Hey, Dios le bendiga mucho. Le habla David Cueto. Estamos 29 de noviembre de 2019. Que el Señor le bendiga a todos aquellos en Sudamérica, en cualquier lado del mundo, de Estados Unidos, Francia, Canadá, Rusia, España, Japón, China, Israel, Australia, Venezuela, Colombia, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, a todos amigos que me siguen en YouTube diariamente. Hoy quiero compartir una reflexión muy importante. Hoy, en estos últimos tiempos, 29 de noviembre, ya en 2 días vamos a entrar a diciembre 2019. El tiempo es corto, estamos tiempo prestado, porque la profecía bíblica se ha cumplido 100%. De acuerdo a la profecía de que Israel iba a regresar a su tierra, y se cumplió en el 1948. Hoy quiero hablar sobre Cristo viene en 2020. Puse una interrogación de pregunta. Lo pondré 2 veces para que tú entiendas, para que uno diga que David está diciendo fecha, que cuando Jesús va a regresar. Yo estoy preguntando, porque nadie sabe cuándo será el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Que pronto el mundo va a entrar a la gran tribulación, porque la humanidad entera está viviendo una crisis mundial, una crisis política, una crisis eh, una crisis que está preparando la plataforma de donde va a salir el anticristo, hermano. Estamos en los últimos tiempos, hermano. Quiero hablar sobre Jesús viene en 2020. Jesús viene en 2020. Eso es una pregunta muy controversial, muy polémico, porque es una promesa que no se puede cambiar, que está en la bendita palabra de Dios. Jesús lo prometió, que Él va a regresar por su pueblo. Pablo dice en 2 Corintios, en primera de Tesalonicense, que no todo dormiremos, sino seremos transformados en un abrir sin de ojos. Y así el apóstol Juan en Apocalipsis, el último libro 22, capítulo 22, que dice: ven, Señor Jesús, porque el tiempo está cerca ya. Eh, Vamos a ver las señales por qué Jesús está cerca. Primeramente, porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue a Israel en 2017 y bendijo a la nación de Israel. Y dijo que Jerusalén es la capital eterna de los judíos. Segundo, Israel regresó a su tierra en 1948, y restauraron la lengua hebrea, la reedificaron cuando fueron eh, bombardeados por los árabes, porque los árabes tomaron el control de Jerusalén. Por eso pusieron la mezquita de Omar, la Cupa Dorada, que está en el monte del templo, donde estaba el primer templo de Salomón, que fue construido hace 3.000 años atrás. 3.000 años, algo así. Fue 3.000 años atrás cuando Dios permitió que construyera templo para ir a través de David, el padre de Salomón. Israel se permitió, trajo prevaricaciones, pecados delante de Dios, y Dios tuvo que castigar el pueblo de Israel, y mandó al rey Nabucodonosor en el año 505 antes de Cristo, que destruyó el primer templo de Salomón y borró la identidad del pueblo judío, porque los judíos levantaron altares
altares a otros dioses, que no era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios que hizo los cielos y la tierra, sino que levantaron al Dios Moloch, al Dios Baal, que sacrificaban a sus hijos en el fuego. Eso fue algo espantoso, terrible. Los cananeos, los jebuseos, era gente malvada, perversa, endemoniada, abominable, que Dios tuvo que barrerlo a todo ello y que mandó el juicio a través del rey Nabucodonosor. Destruyó el primer templo de Salomón y duró 70 años en cautiverio en la tierra de Babilonia. Y estaba Daniel, y Dios le mostró la visión, la revelación que está en Daniel, capítulo 7, capítulo 2, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, que habla de que Israel iba a regresar a su tierra, porque Dios le dio unas promesas a David que tenía que construir el segundo templo, que fue reconstruido por Herodes el Grande. Y, ahí Jesús conoció el segundo templo, que fue construido hace 2000 años atrás, y vino el general Tito, el hijo de Vespasiano, emperador de Roma, y destruyó el segundo templo de los judíos, y le dejó el muro de los lamentos, y ahora se conoce actualmente, y que es el lugar más sagrado de Israel, hermano, de Israel. Y cuando vino la guerra de los 6 días, en la guerra del Golfo Pérsico, cuando vino los árabes a atacar a Israel, los árabes, los palestinos, tomaron la tierra santa, Jerusalén, cuando Israel estaba esparcido por todo lado, hermano. Y gracias a la profecía del 1948, Israel regresó a su tierra y restaurado la tierra santa, hermano. Es algo que se cumplió. Los judíos tienen todo preparado, tienen la vaca roja, tienen la vestimenta. Los niños de 13 años se están preparando para ser sacerdote, para hacer sacrificio cuando se levante el tercer templo. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué los judíos todavía no han levantado el tercer templo? ¿Por qué? Porque ellos tienen que levantar el templo arriba donde está el monte Moriah, el monte donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, y donde estaba el primer templo de Salomón. Ahí tienen que tomar el tercer templo, y ellos no puedan hacerlo, porque la mezquita de Omar le pertenece a los musulmanes. Este es el tercer lugar más sagrado a los musulmanes, y los judíos no pueden atacar ese lugar, porque se puede ir una guerra civil, una guerra entre los judíos y entre los árabes. Tal vez ellos lo pongan al lado de la mezquita, el tercer templo, y eso va a ocurrir cuando la iglesia sea levantada, sea arrebatada, y el mundo entre a la gran tribulación, a la semana 70 de Daniel, donde el anticristo va a echarse a millones, y a todos los líderes del mundo entero se lo meterá al bolsillo, como está escrito en Daniel capítulo 9, que se llama la abominación desoladora, que habla de Daniel capítulo 9, donde se va a meter el templo y lo va a profanar, y va a meter un puerco, porque el puerco es un animal inmundo para los judíos, y va a perseguir a los judíos y a los que se quedan aquí en el rapto, a los cristianos tibios, a los cristianos descarriados,
a los cristianos que están fríos, que no están buscando a Dios como de buscarlo, hermano. Por eso, yo le digo a ustedes, hermanos en Cristo, todo que me está viendo en Estados Unidos, en Francia, en cualquier lado del mundo, hermano, hay que buscar a Dios, hay que estar caliente con el Señor, porque lo que se vendrá será algo tremendo, terrible. Estamos en los últimos tiempos, estamos en la recta final. Si usted me dice a mí, no estamos en los últimos tiempos, no estamos en la recta final, entonces es normal, hermano, mira, usted está equivocado, está mal y está fuera de la palabra de Dios. Y a ti te ha enseñado doctrina diabólica, doctrina que no tiene nada que ver con lo que está en la palabra de Dios. Tú sabes que el 90% de la Biblia está repleta de profecía. Usted no se da cuenta. Mira en Ezequiel capítulo 28, la guerra entre Magog y Gog, que todavía no se ha cumplido, que eso va a ocurrir en cualquier momento, que Rusia está por atacar a Israel a través de Irán, porque Irán es el número uno enemigo de Israel, enemigo de Estados Unidos, enemigo de todo el mundo, enemigo de Arabia. Irán es el país más peligroso de todo el tiempo, en todo momento. Después México. México es uno de los países más peligrosos, lo más terrible, lo más espantoso, hermano. El hermano Galilei, que comparte la palabra de Dios, él ama a Israel y él comparte todo lo que está en Israel, lo que está en México también, hermano. Hermano, estamos en el tiempo prestado. Cristo viene en el 2020, viene en cualquier momento, en cualquier instante. Hay que estar preparado para que cuando venga seamos levantados, hermano. Y le diga a ustedes, apártense de los apóstatas. Busquen una iglesia que prediquen a Jesucristo, que prediquen a Jesús. No pongan sus ojos en los hombres, los falsos profetas apóstoles, porque ellos están llevando a millones al infierno. Estos ministros que son como los perros, que son como los cerdos, que se ha vendido al enemigo por el dinero, por la plata, ellos tan temprano le van a dar cuentas a Dios. ¿Por qué? Porque están predicando doctrina tóxica, doctrina diabólica, doctrina que no tiene nada que ver con la salvación del alma, y tampoco con el arrepentimiento. La va a predicar prosperidad, reino ahora, dominalismo. No predica la sana doctrina, no predica que Jesús va a volver, no predica santidad, no predica arrepentimiento, no predica infierno, no predica doctrina que quebrante el corazón. Y este predicador, David Cueto, no voy a dejar de predicar la palabra de Dios. Voy a seguir proclamando este mensaje hasta que Jesús vuelva por mí y por lo que le aman y por lo que hace su voluntad. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me llame Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hoy, lamentablemente, hay personas que se hacen llamar cristianas, pero no están haciendo la voluntad de Dios. Creen que está bien con Dios. Creen que está bien con Dios porque está mal delante de Él. Están haciendo cosas que a Dios no le agrada, hermano. Está adorando a Moloch. Está adorando al Dios Baal. Todos esos falsos predicadores, esos falsos apóstatas que se ha vendido al enemigo, toda esa gente malvada, perversa, sinvergüenza, y estafadores, abusadores, ladrones, ellos adoran a Moloch, ellos adoran a Baal, su Dios es Baal, no es Jehová, no es Jesucristo, no es Cristo. Ellos hacen aparentar
que su Dios es Dios, es Jehová, pero no, porque Moloch en aquel tiempo le ofrecía al pueblo prosperidad, le ofrecía prosperidad, ellos hacían los cananeos, los canaán, mataban a sus hijos, lo ponían en sacrificio en fuego extraño. Y es lo que pasa. Las iglesias se han metido fuego extraño, fuego de Baal, fuego de demonios, hermano. Fuego que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo, sino fuego extraño, fuego satánico, fuego diabólico. La apostasía es la señal que Jesús está cerca, que Jesús está por levantar a su pueblo. Y el mundo va a entrar a la gran tribulación, donde se va a manifestar el anticristo, donde se va a meter a millones al bolsillo. Hermanos, compártete posteo en YouTube, en Instagram, en cualquier red social. No dejes de ver este mensaje, es muy importante. Yo no estoy predicando ni parate, ni haciendo ni chiste, ni burla, ni relajando. Yo hablo en serio lo que digo, hermano. Mira lo que estaba pasando en Colombia, en Chile, en Venezuela, en Argentina, en México. Hay una crisis mundial en todo lado del mundo, en todo lado. Hay una crisis política y el mundo está anhelando a un líder mundial y se llama el anticristo, la bestia de revelación, el diablo encarnado. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Amén.